Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Conferencia sobre la tormenta tropical en el Caribe. ACETVEI informa sobre la registración para personas que están consiguiendo su estatus legal. Mínimos por un día de IDEA, un éxito total. Así va la tormenta tropical Melissa por el Caribe. Anuncian estado de emergencia en el Perú. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como todos los días, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la conferencia de prensa que fue dada a conocer el día de ayer por parte del gobierno y el Departamento de Meteorología, anunciando los avances de la tormenta tropical bajo el nombre de Melissa por el área del Caribe. Indicaron que ellos están monitoreando bien de cerca, sin embargo se podrían esperar aguaceros, fuertes vientos y también el mar un poco bruto en los próximos días. El día de ayer, el gobierno de Aruba ofreció una conferencia de prensa para brindar información a la comunidad sobre los últimos desarrollos frente al mal tiempo en nuestra región. El primer ministro Mike Eyman declaró que el día de ayer la onda tropical en el área del Caribe fue oficialmente clasificada como la tormenta tropical bajo el nombre de Melissa. Esta tormenta ahora está bastante alejada de la isla, lo que significa que Aruba no recibirá un impacto directo. Sin embargo, a pesar de que está lejos, podría tener diferentes efectos para la isla, por ejemplo, lluvias intensas y también vientos fuertes. El Departamento de Meteorología confirmó que en los próximos días podemos esperar mucha lluvia con truenos y relámpagos, vientos fuertes en el mar y un oleaje agitado. La tormenta se está desarrollando en dirección hacia la República Dominicana y Haití. Aruba sabemos que tiene la gran bendición al no ser impactada directamente por esta tormenta, pero sin embargo convivimos con las islas que todavía se encuentran en la trayectoria. El gobierno de Aruba pide a la comunidad mantenerse atenta a más información que se irá brindando durante el día. Se anticipa que podrían haber varios días con mal tiempo, con lluvias intensas y quizá también con precipitaciones particularmente fuertes. Como sabemos, hay muchas personas que están empezando el proceso para poder regularizarse en la isla gracias al proyecto de Junto para Progreso del Departamento de Dimas. Pues ante esto, el ACETVEI tiene importante información para todas aquellas personas que ya van a entrar en este estatus legal, que deben registrarse el ACETVEI y de esta manera contribuir con la prima social. Bueno, yo creo que es muy importante, creo que para los potencial clientes, ¿no?, de la AZB, porque estas personas son personas que ya van a cubrir también, o sea, pagar, cumplir con el prema de AZB, van a ser contribuyentes al fondo de AZB. Eso significa que en el momento que vas a emitir un permiso y te dan el permiso, es muy importante el registro, no solamente en el censo, pero también con nosotros aquí en el AZB. Como AZB recomendamos que estén muy pendientes de que su registro debe tomar lugar. Si uno no se registra con el AZB, no puede hacer uso del seguro AZB. O sea, creo que es muy importante que tomen nota de la información de AZB para lo que es inscripción de personas a base de un permiso. Tenemos esta información todo en nuestro website, pueden ir a nuestro website, encontrar esta información, pero más importante es tener su permiso ya listo, el registro en el censo listo y entonces pueden avisar al AZB que quieren registrarse como clientes. Eso es muy importante para así no solamente obtener el seguro AZB, pero así evitar también que en el momento que ya sean ciudadanos de Aruba, ya están contribuyendo no solamente con el sistema de impuestos de Aruba, pero también con el prima de AZB, o sea, lo que hay que pagar, ya en ese momento pueden hacer uso del servicio de la AZB mientras se hayan registrado como clientes del AZB. O sea que uno debe ser asegurado de AZB para poder hacer uso de estos servicios. Tienen que registrarse, hay dos formas, pueden registrarse digitalmente. Van en nuestro website, ahí también tenemos toda la información de cómo se puede registrar digitalmente. Hay un formulario para inscripción, ahí uno llena todos los datos que te piden, puedes cargar tus documentos y mandas esa petición.
Esa es una forma. La otra forma es que si uno desea venir personalmente, también se puede. Estamos abiertos de lunes a viernes desde las 7:30 a las 4 de la tarde para uno poder informar y también registrarse si desean hacer esto personalmente. Y recientemente se llevó a cabo un exitoso día por parte del Departamento de Asuntos Económicos con su unidad de IDEA, para lo que trata Mini Voz por un día, en donde 21 jóvenes y niños estuvieron participando, y la intención es que ellos pudiesen sentir por un día cómo sería tener su propio negocio. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, bajo su unidad de IDEA, tuvieron recientemente un exitoso día de Mini Voz inspirado a los líderes del mañana. El Departamento de Asuntos Económicos llevó a cabo con gran entusiasmo el taller de Un Jefe por un Día, una actividad interactiva y educativa para niños entre 11 y 13 años. Este grupo de 21 participantes de este taller se centró en 3 pilares claves: la creatividad, convertir ideas en algo real, la confianza, aprender a creer en uno mismo, y en el pensamiento empresarial, transformando ideas inteligentes en pequeños planes de negocio. La facilitadora del taller, la señora Loela Cruz, asesora de políticas del desarrollo empresarial de IDEA, fue quien también presentó la parte sobre cómo hacer un pitch, donde los niños presentaron sus ideas de negocio frente al grupo. A pesar de los nervios iniciales, todos hablaron con seguridad y orgullo. Al finalizar el evento, cada niño recibió un certificado como reconocimiento de su esfuerzo, creatividad y participación. Fue una mañana llena de energía, inspiración y talento. IDEA agradece a todos los padres, colegas y colaboradores que hicieron posible esta actividad. Y empezamos nuestra ronda internacional específicamente con lo que está pasando también acá en Aruba, y es el paso de la tormenta tropical Melissa, pero en esta oportunidad por el área de Colombia. Según lo que han experimentado, pues han sido varias las ciudades, entre ellas por ejemplo San Andrés, que también se han visto afectadas. Hola, ¿qué tal? Les cuento que continúa la alerta en toda la región Caribe por el paso de esta tormenta tropical Melissa, que atraviesa todo el litoral Caribe. Aquí en el departamento del Atlántico, donde nos encontramos, pues las autoridades mantienen todo un plan de contingencia. Por ejemplo, en el municipio de Puerto Colombia, en todo ese sector costero, las autoridades han instalado un puesto de mando unificado para monitorear muy de cerca este fenómeno natural. Hay algunas restricciones en la playa, especialmente en las embarcaciones de menor calado. Está prohibido en este momento el zarpe de estas lanchas, que por lo general son de pescadores que salen desde bien temprano a realizar sus faenas de pesca. Las autoridades han indicado que en el momento no hay restricción para bañistas, pero les piden que estén muy atentos al oleaje, a las brisas que se puedan presentar. Se estima que se puedan registrar olas de más de 3 metros de altura. Allí pues se mantienen aproximadamente unos 55 salvavidas, banderas rojas en sitios estratégicos como manera de prevención ante este fenómeno natural. La República Dominicana también se encuentra en el área Caribe, y debido a los intensos aguaceros que hemos vivido en las últimas horas, también han hecho un llamado a la comunidad para que no dejen distintos desperdicios en las calles que podrían afectar el sistema de alcantarillado y generar inundaciones. Aunque las autoridades han activado sus planes de emergencia, muchas familias dicen sentirse en riesgo, pero aseguran que se están preparando para no ser tan afectados por las lluvias. Los que viven pegados de la orilla del río siempre suben sus ajuares encima de por lo menos de 1,5 metros en adelante o 2 metros. Lo que tenemos, que nosotros creemos que se puede dañar, lo encaramamos arriba de la mesa, la cama la subimos de una manera tal que cuando el agua salga, nosotros volvemos y le damos su espacio, que ella vuelve y baja, y así nos mantenemos. Y Delfonso Manzanillo, quien vive a orillas del río Sama, afirma que ya está acostumbrado a las inundaciones, pero en esta ocasión espera que el impacto no sea tan fuerte, pues asegura no tener a dónde irse. No sabe qué hacer porque no se va. Hay que esperar que pase todo aquí. Se nos cuida.
Mientras tanto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dijo que han desplegado los operativos de limpieza de invernales y filtrantes para evitar inundaciones repentinas. Lo hemos estado haciendo de manera preventiva, lo seguiremos haciendo, vamos a seguir intensificando los trabajos en el día de hoy y mañana y le pedimos a la población que estén atentos a todas las informaciones que reciben a través de ustedes. Las autoridades municipales informaron que se mantendrán en sesión permanente para atender cualquier eventualidad. En Santo Domingo Este, el alcalde Dio Astacio informó que desde tempranas horas trabajan junto a la gobernación, juntas de vecinos y los organismos de socorro, interviniendo los puntos críticos del municipio. Estamos destapando algunos filtrantes que teníamos tapados. Nuestro principal temor es el agua. El agua, porque independientemente de brisa, hay que resolver el tema del agua. Y ahora pasamos al Perú, en donde su nuevo presidente anunció estado de emergencia. Y esto por la situación de vandalismo que se ha presentado en ese país. Arrancó la madrugada de hoy y, según lo que indicaron, van a empezar a monitorear cómo se desarrolla el estado de emergencia. El reloj marcó las 0 horas del miércoles 22 de octubre y fue el presidente José Gerí quien, acompañado de una numerosa comitiva de agentes policiales, dio inicio a este nuevo estado de emergencia en Lima y Callao. Escoltado por la SWAT y otras unidades de la Policía Nacional, el mandatario recorrió toda la avenida Universitaria en los distritos de Independencia, San Martín de Porres, Comas, Los Olivos y Caraballo, hasta llegar a la altura de la estación Quintuoqui, desde donde emprendió el retorno hacia Palacio de Gobierno. Fiel a su estilo, parte de este recorrido fue transmitido en las redes sociales de Gerí. De la madrugada llegó el presidente Gerí a Palacio de Gobierno luego de recorrer las principales avenidas de Lima Norte en lo que fue la primera hora del recién anunciado estado de emergencia. Y aunque en dicho recorrido el mandatario no se detuvo para fiscalizar ningún operativo, durante la madrugada se registraron en la capital diversas intervenciones policiales, tanto en Lima Norte como en Lima Centro. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. De esta manera, el presidente interino José Gerí dio inicio a lo que se propone como nueva estrategia para combatir la desbordada delincuencia en Lima y Callao. Y vean lo que ocurrió en Guayaquil en las últimas horas, pues ellos están después del carro bomba que afectó a muchos negocios, muy a la expectativa de cualquier situación irregular. Y es que en las últimas horas se dieron cuenta que en una de las principales avenidas en Guayaquil estaba un vehículo abandonado. Allí, con un hombre antiexplosivos, abrieron este vehículo y de esta manera así continuó. El movimiento vehicular en los 12 carriles de la avenida 25 de Julio entre el Registro Civil y el Colegio José María Egas al sur de Guayaquil se detuvo. La alerta de un carro de color gris abandonado en el carril central diagonal a la parada Valdivia de la Metrovía movilizó a 150 policías del eje preventivo del Distrito Esteros, personal de policía judicial, decenas de militares y agentes de tránsito a reforzar el perímetro de seguridad, 150 metros a la redonda que se volvió área de investigación. Bien, no sabemos todavía quién lo ha dejado, no tenemos información, únicamente sabemos que el vehículo fue abandonado por aparentemente 3 personas. A las 8:11 de la mañana llegaron los integrantes del Grupo de Intervención y Rescate, que como parte del protocolo inspeccionaron el área con un can adiestrado para identificar explosivos, proceso que duró más de 1 hora. A pocos metros del evento se sitúa la Universidad Agraria. Sus autoridades dispusieron clases virtuales por este día. En otros 2 planteles cercanos, los padres de familia fueron a retirar a sus hijos, mientras que las atenciones en el dispensario Valdivia se suspendieron durante la alerta. Ya cuando dijeron que ya no había ninguna bomba y ya pudimos ingresar. Mientras esto sucedía en la avenida 25 de Julio, el tráfico colapsaba en calles adyacentes como la avenida Cayetano Tarruel y Juan Montalbán en el sector de Los Esteros. Los conductores trataban de llegar hasta la avenida Pío Jaramillo en la perimetral y así conectarse al centro de la ciudad. Finalmente, uno de los expertos antiexplosivos, con un traje especial, hizo una detonación controlada
y logró abrir el carro para revisar qué había en su interior. Hemos descartado, más bien dicho, la amenaza. Cada uno de los eventos se lo trata de manera diferente de acuerdo a su particularidad, peculiaridad y el lugar en donde se producen. La tranquilidad de una plaza en México se vio afectada después de que unas personas en motocicleta lanzaran algo que lamentablemente hizo que una juguetería se incendiara. Según lo que indicaron las autoridades, abrieron una investigación para saber lo que ocurrió. La tranquilidad de la colonia agrícola oriental en la alcaldía Iztacalco se vio interrumpida. 2 vendedores de juguetes fueron víctimas de un ataque incendiario. De acuerdo con testimonios de comerciantes de la zona, 2 sujetos se detuvieron frente a un puesto semifijo ubicado en el cruce de la calle Orientes 237 y la avenida Sur 16 y le prendieron fuego. Vecinos y locatarios intentaron sofocar las llamas mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después, bomberos capitalinos llegaron al lugar y lograron controlar el incendio, evitando que se propagara a otros puestos cercanos. Paramédicos atendieron a las víctimas dentro de una ambulancia. Por fortuna solo presentaban crisis nerviosa y no fue necesario trasladarlos a un hospital. Decenas de elementos policiales acudieron para realizar un operativo en busca de los responsables. Sin embargo, no lograron detenerlos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque. Sin embargo, están investigando si se trata de una extorsión. El incidente causó preocupación entre los comerciantes de la zona, quienes piden mayor vigilancia para evitar nuevos hechos delictivos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hombres versus mujeres en un duelo amoroso. Un hombre le pide a su empleada que bote sus prendas rotas. Hey, abot a Clapa Aceiter Digital Week. Semana de apresentação para público geral, adulto maior, estudante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.aceiter.ua para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Necesitas tu examen médico para DIMAS? En Urgent Care Aruba, en North 63, lo hacemos fácil y completo. Incluye consulta con el doctor, laboratorio, radiografía de tórax y la solicitud de tuberculosis para DBZ. Precio desde 150 hasta 294 florines según tu perfil. Recuerda traer 3 copias de su pasaporte a color, una copia del último sello de entrada a color y documento VTA de DIMAS. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. No es necesario ayunar. Urgent Care Aruba, eficiencia y servicio. Guys, para tener mi barrio limpio. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, come. Panserio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Yo sé que muchos no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero perdonar una infidelidad, yo sé que no es fácil, pero ¿quién dijo que es imposible? Y más cuando se quiere. ¿Qué tal mis amigos de Aruba? Les saluda Johnny Rivera y estoy feliz porque este 8 de noviembre les llevo un pedacito de Colombia a todos mis paisanos. En qué chimba voy a estar con toda mi agrupación Los Porteños cantando todos mis éxitos. Así que no me fallen mi gente. Allá nos vemos este 8 de noviembre. Hoy he decidido volver contigo, confiar en tus palabras si en verdad quieres cambiar.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, cuando existe una ruptura amorosa, según distintos estudios y también de la parte psicológica, una mujer puede pasar esta etapa mucho más rápido que un hombre. Sin embargo, ¿a qué se debe? ¿Cuáles podrían ser los factores? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque superar una ruptura o lo que se le conoce como el duelo amoroso no tiene un tiempo exacto, existe la creencia de que a las mujeres se les hace más fácil superarlo, ya que buscan ayuda y muchas veces cuentan con una red de apoyo. Pero puede durar unos meses hasta años, porque todo depende de la relación y cómo lo afrontes. La mujer a veces se recupera mucho más rápido porque a veces pueden pasar el proceso de duelo dentro de la relación. Y a veces cuando deciden o toman la decisión de terminar la misma es porque ya se prepararon mucho antes de terminarla. No obstante, el proceso inicial del duelo es mucho más doloroso, pero luego cuando se conectan en comunidad, cuando buscan recursos de apoyo, se recuperan mucho más rápido. El hombre tiende a distraerse, a reprimir un poco más las emociones, y por eso el proceso puede ser más largo. La manifestación del duelo en los hombres trae emociones no solo de dolor, puede haber rabia, culpa, resentimiento, entre otras, lo que puede llevar a cometer un feminicidio. La manera en que el hombre está canalizando las emociones es bien preocupante, porque no está canalizando las emociones de forma adecuada, y pues está lamentablemente cometiendo feminicidio. Pero no necesariamente es porque la mujer lo provoca o no lo provoca, es porque realmente la manera en que ellos canalizan las emociones es de manera diferente. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos lo que ocurrió en una de las avenidas importantes en Loja, en Ecuador, cuando dos mujeres chocaron con sus vehículos. Sin embargo, una persona estaba grabando la reacción de las mujeres y no lo van a creer. En la ciudad de Loja, en Ecuador, un inusual episodio vehicular se convirtió en motivo de conversación en redes sociales y en un ejemplo comentado en la comportación de los ciudadanos. El hecho se registró en el centro de la capital lojana cuando dos mujeres protagonizaron un accidente de auto. Tras el impacto, ambas descendieron de sus vehículos para evaluar la situación. Una acción que inicialmente no parecía distinta a la que ocurre en la mayoría de los accidentes urbanos. Sin embargo, fue una reacción posterior lo que sorprendió tanto a testigos presenciales como a los usuarios en las redes. A diferencia de lo que suele ocurrir en estos casos, en donde el malestar, el enojo o los reclamos mutuos están a la orden del día, las conductoras optaron por el diálogo y la cordialidad. Después de revisar los daños causados por el choque, ambas comprobaron que se encontraban bien físicamente. Este alivio mutuo se reflejó en un abrazo espontáneo, gesto inusual en ese tipo de incidentes, y luego continuaron conversando de forma tranquila y respetuosa. Sin importar los daños materiales ni la búsqueda de culpables, decidieron dejar atrás la confrontación y privilegiar la comunicación serena. El hecho, que pudo pasar desapercibido en cualquier otra circunstancia, tomó repercusión nacional e internacional en distintas plataformas. Sabemos que las mujeres podemos ser algo intensas con nuestras parejas cuando tienen de pronto alguna prenda rota, su ropa interior, sus medias y demás, y lo que hacemos es botarlas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un hombre es soltero o es viudo? ¿Será que pasa lo mismo? Pues les tengo esta historia de un hombre que le pidió ayuda a su empleada de servicio para que dejara en la basura aquellos artículos, objetos personales que estaban rotos. Un hombre le pidió ayuda a la mujer que trabaja en su casa para afrontar una difícil decisión que le costaba tomar por sí solo. Se trata de este hombre que perdió a su pareja y madre de su hija hace 5 años y en sus redes sociales comparte diferentes situaciones de su vida diaria. Esta vez mostró el momento en que tuvo que desprenderse de sus antiguos calzoncillos agujereados, algo que por apego no podía concretar. El clip fue publicado en su cuenta y recopiló más de 10,000 reproducciones. Sé que es una decisión dura, expresó en el clip y mostró el estado en el que se encontraba algunas prendas de su ropa interior.
Hoy tomé una determinación en esto que no de tener pareja. Le pedí a Noemí, quien nos ayuda acá en la casa, que tome un rol y la decisión de tirarme los calzoncillos que están agujereados, contó él al comienzo del video. Allí después se puede ver cómo él consideró que los calzoncillos rotos eran hermosos y concluyó que a veces cuesta tomar decisiones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Purina Beggins junto con Bestial Pet House, que tienen el tremendo Halloween este fin de semana. Purina Beggins presenta la fiesta de disfraces de perros Halloween de Bestial Pet House. Podrán registrarse a través del link que encuentran en la página. Este próximo 25 de octubre la cita es a esta gran fiesta de disfraces para los perritos, empezando a las 4:30 de la tarde. Con su participación recibirán una bolsa de Halloween con distintos treats completamente gratis para tu perro de cortesía de Purina, premios en efectivo para el mejor disfraz canino y otros premios super cool. Cupos son limitados. Insólito, vean lo que le ocurrió a un hombre que iba en su vehículo con su familia cuando se dieron cuenta que de la parte contraria venía un tractor que estaba llevando un barco, pues allí las imágenes se viralizaron. Un automovilista se encontró con un insólito escenario mientras circulaba por la Ruta 40. De repente apareció de frente un enorme barco que era transportado por un camión y ocupaba los dos carriles. El hombre tuvo que tirarse a la esquina para poder evitar chocar frente a la enorme estructura. El momento fue registrado en un video por quienes iban junto a él en el vehículo y difundido en redes sociales. El hecho ocurrió el fin de semana cuando el conductor viajaba junto a su familia. Según conductor, quien iba al volante, allí el hombre estaba en una extraordinaria aparición. En las imágenes difundidas se observa el momento en el que aparece un enorme barco en medio del camino que ocupaba los dos carriles en la ruta. No sé cómo vamos a hacer para pasar, no sé cómo vamos a de pronto mover el vehículo porque no pasa nada, se escucha decir a una mujer. El catamarán iba con dos escoltas delante y detrás que abrían el camino y alertaban a los conductores con los que se cruzaban. Te estás haciendo señas que te tiren a la esquina, anda a la banquina, repetía la mujer a la que el barco estaba cada vez más cerca. Y los dejo hoy miércoles con esta bonita reacción de un abuelito que se vistió como todo un caballero para poder recibir a su esposa, una abuelita que se encontraba internada en el hospital, de regreso a casa. Una joven fue a la casa de sus abuelos porque su abuela volvía a casa después de haber estado algunos días internada en el hospital. Mientras estaba ahí, notó que su abuelo se había puesto la mejor ropa para recibirla y grabó el reencuentro y se hizo viral. En la cuenta compartió la publicación. Abuelo, ¿por qué estás tan elegante hoy? ¿A quién vas a recibir?, le preguntó. A la paloma, responde el hombre en referencia a su esposa. Inmediatamente la nieta y el resto de los familiares pidieron que desfilara. Después de varios minutos llegó la abuela de la familia que había estado en el hospital. Al verla, el abuelo de Sol se emocionó. «Hola vieja, viniste», le exclamó entre lágrimas. El hombre le responde a su esposa mientras recibía la ayuda de sus familiares para entrar a la casa. El señor le dio un sentido abrazo a la mujer y no pudo contener las lágrimas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.